Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Y hoy seguimos estudiando Efesios. Quiero que sepan ya y anticiparles que nos va a llevar bastante tiempo estudiar toda esta epístola. Estaba viendo los comentarios bíblicos, estaba escuchando también a un maestro de la palabra del Señor, alguien que oigo a veces, no vive él aquí, es un señor muy, muy mayor, que vive en Inglaterra. Y podemos ver que en Efesios, fíjense, cuando ustedes leen Efesios, no van a encontrar reprensiones, no van a encontrar de ese tipo de exhortaciones como, por ejemplo, vemos que Pablo dio a la iglesia de los Gálatas, o Primera y Segunda de Corintios, donde se trataron temas muy serios en cuanto a la situación espiritual de la iglesia. Habían reprensiones, habían palabras bien, bien fuertes y también disciplinas que fueron administradas, como en Primera de Corintios. En Gálatas también, Pablo se dirige a los Gálatas de una manera bien fuerte y drástica, amén. También siendo promulgada una maldición para aquellos que no obedezcan a la verdad, aquellos que no obedezcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y él les dice, Gálatas, él está hablando a ellos específicamente, Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, ¿quién los embrujó? ¿Quién produjo este encantamiento en el que se apartaran de la verdad, se apartaran del Evangelio, de la cruz de Cristo? Aquí, en esta carta a los Efesios, al leer toda la carta, no van a ver la palabra Efesios, en el que Pablo diga, bueno, ustedes, Efesios, tal o cual cosa. Sí se ve esta dirección específica de parte del Señor Jesús cuando se revela, se presenta delante de Juan el apóstol, y entonces el Señor ahí sí le dice a Juan, esta es la carta que debe ser enviada al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces un mensaje directo, específico, particular a esa iglesia. Ahora, la carta a los Efesios es genérica. Amén. Esta es una carta que fue dirigida a esta iglesia, pero era para todas las iglesias de aquel entonces, y por supuesto que hasta el día de hoy, en realidad toda la es y toda la palabra lo es. Pero vamos a ver esta carta que es para confirmar la fe de los creyentes, para establecer pero sería más bien, para establecerlos en la fe sí sería también, también sería para recordar y poner en claro las doctrinas de la palabra de Dios, o sea, en qué creemos. A veces la iglesia necesita recordar esto, a veces la iglesia necesita volver a esto y decir, bueno, miren, a ver, hermanos, ¿en qué es que creemos nosotros? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Si alguien te pregunta y tú quieres, bueno, yo soy cristiano, ¿en qué crees? ¿A qué iglesia voy? A tal iglesia. ¿En qué creen allí? Usted tiene que saber responder. Bueno, nosotros creemos, y entonces usted le tiene que decir exactamente cuál es la doctrina, en qué nosotros creemos. Y de esta manera la epístola del apóstol Pablo a los Efesios deja claro en qué creemos, la doctrina y, por supuesto, el énfasis en el cuerpo del Señor Jesucristo. Comienza con esta introducción que estamos viendo hoy, las bendiciones espirituales. Luego él habla de la oración. Luego él habla de que nosotros estamos vivos en el Señor Jesucristo. Él habla de la redención, es decir, la salvación en Cristo. Habla también de la unidad, es decir, Cristo vino, judíos, gentiles, un solo hombre, gloria a Dios. Luego en el capítulo 3 habla de la revelación,
Amén. Es la revelación que él tuvo, que el Señor le dio en algún momento cuando el Señor lo llevó en esta visión al tercer cielo, que él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y ahí entonces él comienza a hablar sobre esto. Luego también siguen habiendo bendiciones también administradas a la iglesia. Luego tenemos la parte práctica en el capítulo 4 en adelante, que es la parte práctica de la vida diaria para Dios. Nuestro andar diario delante del Señor, el andar en el Espíritu, el don de Cristo, el propósito que tienen los dones del Espíritu Santo. Habla sobre las normas morales que deben ser conducidas dentro de la iglesia del Señor. Hay mandatos, hay ordenanzas, habla de pecados, habla de aquello en lo cual el creyente no debe participar. Más ordenanzas y mandatos también. Habla de las esposas, luego le habla a los maridos, habla los deberes y obligaciones que tienen los hijos, los padres, los siervos y los amos. Luego empieza a hablar sobre la guerra espiritual, sobre la armadura de Dios que debe estar siempre, cada una de esas partes y todas estas herramientas que tenemos en Cristo en contra de las amenazas y acechanzas del enemigo, los recursos con los que cuenta el creyente, y con eso termina la epístola y luego al final la bendición final. ¿Amén? Entonces por eso vemos que esta epístola no tiene ese tipo de reprensión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Desde este tiempo en el cual el apóstol escribe en prisiones esta epístola, amén, primero escribe Filemón, después de Filemón va a Colosenses, y la epístola a los Colosenses, que tiene ciertas características como la de Efesios, conduce a luego escribir la epístola a la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Desde este tiempo, esta iglesia, amén, afirmada en la fe, siéndole recordada la doctrina, en qué creemos, cuáles son los deberes, etcétera, a luego cuando el Señor le da esta tremenda reprensión para que sea enviada una carta a la iglesia en Éfeso, y el Señor Jesús, incomodado con algo muy, muy terrible, la iglesia de Éfeso había dejado el primer amor. Amén. En doctrina, en esto, aquello, reconocían los herejes, los falsos apóstoles. Es decir, la doctrina estaba excelente, no había un problema en sí doctrinal, puntual, sino que el problema era que ellos habían dejado el primer amor. Esta relación con Cristo, esta comunión con Cristo, esta devoción a Cristo Jesús el Señor, este amor a Él, amén. Esto se había enfriado, y esta era la gran reprensión del Señor. Se habían apartado de la cruz del Señor Jesucristo, lo cual por supuesto automáticamente hace que se enfríe el fuego del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Aquí esta carta comienza con dirigiéndose a alguien, ¿no? Y es dirigida, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta está dirigida a ellos, a los santos y fieles. Esta carta no está dirigida a todas las personas que vivían en Éfeso, sino solo a los santos y fieles. ¿Por qué? Otra vez, porque esta carta habla de doctrina, habla de teología, habla de los deberes cristianos, habla de la vida cristiana, cómo debe ser llevado, el andar diario delante del Señor. Y esta palabra no es una palabra que pueda ser entendida por alguien que no haya nacido de nuevo y que no haya sido afirmado en la fe, que no conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de una carta para creyentes ya maduros en el Señor. Por eso esto es tan importante que nosotros estudiemos esta carta como con todas las cartas, pero esta carta es para aquellos que están viviendo para el Señor, aquellos que son creyentes ya maduros en el Señor, consagrados al Señor, amén, y un recordatorio
de todo aquello en lo cual nosotros creemos, esta salvación tan grande y lo que eso significa y cómo nosotros debemos seguir viviendo esta vida cristiana hasta que Cristo Jesús venga. Amén. Vemos que el apóstol se presenta como el líder de facto de la iglesia, y es así por el mensaje especial que lleva. El mensaje de Pablo era acerca de la gracia. De eso se caracterizaba el apóstol Pablo. Él era un predicador de la gracia, gloria sea su nombre. Y él le está indicando aquí cómo es que su llamado vino. Su llamado es por la voluntad de Dios. El fundamento del llamado de Pablo no era que él había sido llamado por los 12 apóstoles originales, no había sido llamado por Pedro, por ejemplo, o por Juan, sino que él había sido llamado por Jesucristo mismo, por la voluntad de Dios, dice. Esta carta otra vez va hacia los santos, lo que llega a ser instantáneamente al aceptar al Señor Jesucristo. Estos son los santos. Los santos está hablando son aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo, que han creído en Él, y dice los santos, pero luego dice y fieles. O sea, está hablando de aquellos que estaban siendo fieles al Señor, siempre fieles en hacer de la cruz del Señor Jesucristo el objeto de su fe. Y dice que están en Éfeso, o sea, los cristianos fieles que están en Éfeso. Para ellos es esta carta. No solamente para aquellos éfesos, sino para absolutamente todo creyente en toda época y en todo lugar. Gloria a Dios. Esto proclama lo que los santos son realmente, lo que deben ser realmente, fieles en Cristo Jesús. Y en esencia la manera en la cual esta oración es dada, oración me refiero a esta declaración, dice, cuando dice aquí a los santos y fieles en Cristo Jesús, todos quienes son fieles en Cristo Jesús deben ver la carta como dirigida por el Espíritu Santo mismo hacia ellos. Entonces usted, si es santo y es fiel al Señor, esta carta es para usted, esta carta es de parte del Espíritu Santo. Y deben sentir un gran interés en las doctrinas, en las promesas, en los deberes cristianos presentados en esta epístola, porque esta epístola es justamente para este tipo de personas, santos y además fieles, creyentes ya maduros en el Señor, aquellos que no van a dar vuelta atrás, aquellos que están, con los pies puestos sobre la roca. La palabra fieles aquí es en referencia a tener fe, a depender, a confiar, a creer en el Señor Jesús. Consecuentemente, el apóstol se dirige a aquellos que están firmes en la fe. Quiero que vean esto. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que están firmes en la fe son los que están interesados en la doctrina, en estudiar y en conocer doctrina. ¿Amén? A ver, aquí en la iglesia tenemos muchas personas que se congregan y probablemente no todos, o sea, son creyentes, son santos, pero no todos son fieles. Este tipo de fidelidad como aquí dice, ¿no? De esta dependencia total en el Señor, de estos creyentes que están interesados en doctrina. No todos están interesados en doctrina, deberían estarlo, pero no es así. Hay algunos que solamente vienen un día domingo así esporádicamente, pero no son aquellos que están interesados en doctrina. Y esto se ve una diferencia abismal en creyentes que están, uno puede ver el hambre y la sed que tienen del Señor y escuchan la radio, escuchan aquí a nosotros y escuchan a otros predicadores guiados por el Espíritu Santo porque quieren aprender, porque quieren avanzar, porque no quieren estar estancados en la fe, porque quieren que su fe sea confirmada, renovada, bendecida, edificados, levantados, amén. Entonces uno se ve una búsqueda constante. Así están como ese siervo que clama continuamente allí por las aguas de vida porque tiene sed, porque tiene hambre. Y entonces este tipo de creyentes es al cual esta carta es dirigida, porque aquellos creyentes que son
fieles en el Señor son los que aman su palabra. Aman su palabra, aman la doctrina de Cristo. Y esta epístola contiene grandes doctrinas sobre los propósitos divinos y decretos en los cuales nosotros, como cristianos, debemos estar preocupados particularmente en conocer, en entender. Todos estos importantes misterios que necesitamos entenderlos, y el apóstol procede a comunicarnos todo esto. El hecho que esta carta fue diseñada para ser publicada muestra que él no estaba dispuesto a que estas sublimes doctrinas fueran conocidas al mundo todo, porque el mundo no está interesado en doctrina, es la realidad. El mundo no está interesado en teología. Pueden querer algunos discutir algunos puntos, pero en realidad no están interesados en discutir ni doctrina ni teología, porque esto está basado exclusivamente en la gracia de Dios, que es la expresión máxima de su gracia, la cruz de Cristo. Y aunque estas doctrinas, por supuesto, cualquiera puede querer, conocerlas, oírlas, pero estas pertenecían particularmente a la iglesia. Esto es algo que le pertenece solamente al creyente. Estas doctrinas son para ser abrazadas, para ser conocidas, para ser buscadas por el creyente. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo exclusivamente es que esta carta es dirigida. Vemos otras cartas en las cuales vemos que el apóstol habla a la iglesia, el apóstol le habla acerca de falsos apóstoles, de falsos maestros y un montón de otros temas. Esta carta no. Esta carta va dirigida a los fieles en Cristo Jesús. Entonces vemos que estas son doctrinas que deben ser particularmente dirigidas a la iglesia, conocidas por la iglesia. Estas doctrinas son para consolar los corazones de las crisis más grandes que puedan, y también para llevar a los pecadores al arrepentimiento, pero no tanto con ese punto, no tanto con ese énfasis, porque otra vez, como digo, aquellos que se hayan apartado de la fe, también esta carta pueda tener ese propósito. Pero como digo, más especialmente es para creyentes afirmados, creyentes maduros, aquellos que ya están viviendo fielmente para el Señor. Para ellos es esta carta. Estas doctrinas traen consuelo al alma, al corazón, y como resultado esta epístola tiene la intención de ser enviada a todas las iglesias, aún hasta esta hora. El apóstol exhorta por medio de esta carta a poner la confianza en la habilidad de Cristo para hacer lo que Él dice que Él hará. Él exhorta a confiar en la salvación del alma en las manos del Señor Jesucristo. Y esto es encomendarse totalmente al cuidado del Señor Jesús. Esto es lo que se refiere con creer en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él explica esto, que nosotros estamos en las manos del Señor, que nosotros estamos encomendados a Él, y si realmente nos hemos encomendado a Él, estamos descansando, estamos recostados, estamos inclinados sobre el Señor Jesucristo. Esto es estar en Cristo Jesús. No hay nada más cercano que estar en Él. Más allá que estar con Él, estamos en Cristo Jesús. Quiero que vean que no hay relación más estrecha, más compenetrada que estar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo, por ejemplo, mi esposo está conmigo, pero él no está en mí. Ni yo puedo estar en él, ¿verdad? Puedo estar con él puede estar conmigo, ¿cierto? Con un hijo, con un padre, con una madre. Puedo estar con. Mi mamá está acá ahora y yo estoy con ella, pero yo no estoy en ella, ni ella está en mí. Pero sí, así es esta relación con Cristo. Esto es confiar y creer en Cristo Jesús. Vean esta diferencia. Estoy en Cristo. ¿En qué?
en su muerte. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y confiar en el Señor Jesucristo. Es una dependencia total en Él. Es estar inclinados sobre Él, como si uno estuviera apoyado sobre una pared. Uno está apoyado sobre una columna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno está descansando sobre algo. Cuando uno se recuesta sobre algo, está descansando, ¿cierto? Bueno, de esa manera nosotros estamos reclinados, estamos apoyados, estamos recostados en Cristo Jesús. Esta fidelidad significa que estos efesios habían creído en Cristo inicialmente, pero también tenían que seguir creyendo. Y esta epístola habla de eso. Es decir, no dejar de creer, no dejar de confiar en Él, en lo que Él hizo. En esta primera frase se nos dice que la fe en Cristo es la única esperanza y manera de salvación. Se refiere al hecho que el santo de Dios debe seguir creyendo. Es decir, creímos inicialmente, pero aquí se nos insta a seguir creyendo. ¿Amén? Seguir siendo fieles. Lo que significa que Satanás hará todo lo posible para estorbar justamente esa fe. Y luego por eso, más adelante, al final, en el último capítulo, habla de esta guerra espiritual y habla sobre esta lucha que tenemos, sobre la armadura del Señor puesta sobre cada uno de nosotros, día tras día. En otras palabras, todo ataque de Satanás tiene un propósito. El propósito es debilitar nuestra fe, por lo menos. Si no logra Satanás de destruir nuestra fe completamente, entonces por lo menos debilitarla, sin importar qué dirección tome el ataque particular. El ataque puede venir en diferentes direcciones, en diferentes niveles, no importa cuál sea el ataque, sino que el propósito es debilitar nuestra fe, y en realidad destruir nuestra fe en el Señor total y completamente para que nos perdamos. Satanás no está detrás de que uno tenga una enfermedad o detrás de que uno pierda el trabajo. Estas son cosas incidentales. Sino que el propósito no es perder un trabajo o enfermarse, sino que el propósito es que perdamos nuestra fe, sea destruida nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si uno nota, no dice fieles a Cristo Jesús, quiero que vean esto, no dice fieles a Cristo Jesús, sino más bien dice fieles en Cristo Jesús. Y esto nos dice muchísimo más. Esto nos dice que estamos en Cristo, siempre y cuando nos mantengamos creyendo. Ahora, la pregunta es, ¿creyendo qué? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Bueno, todos los creyentes están en Cristo. Sea que lo entiendan o no, están en Cristo. Y como resultado de nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es decir, ¿cómo es que estamos en Cristo? Estamos en Cristo por la fe. ¿Amén? Y estamos en Cristo por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, lo que resultó en la resurrección. ¿Amén? Cristo resucitó. ¿Cómo es que Cristo pudo resucitar? ¿Cómo es que Cristo pudo levantarse de los muertos al tercer día? Un cuerpo muerto. ¿Cómo se levantó Él al tercer día? Resucitó. Esto es porque Él pagó por todo pecado. Ese es el motivo. Amén. El motivo por el cual Cristo se levantó de los muertos es porque Él pagó por todo pecado. Gloria a Dios. Él pagó por el pecado del mundo, porque Él saldó la deuda que el hombre tenía con Dios. Él la saldó, Él pagó. Por lo tanto, la muerte no pudo enseñorearse de Cristo. Entiendan que la muerte física es un resultado directo del pecado. ¿Amén? Entonces, de todas maneras, Cristo murió porque Él se ofreció a sí mismo. Él se entregó, Él se sacrificó a sí mismo. Ahora, porque si Él no hubiera hecho esto,
Si Cristo no se hubiera entregado a sí mismo, bueno, nunca hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no hubo pecado en él. Y al no haber pecado, entonces no hay muerte. La muerte física es un resultado del pecado. Al no haber pecado, entonces, ¿cómo la persona no muere? Cristo no hubiera muerto. ¿Entienden esto? Ahora, Cristo tuvo que ofrecerse, Él tuvo que entregar su vida. Nadie puede quitarle su vida. No hubo ninguna mancha, ningún tipo de defecto, ningún tipo de falla, jamás, ningún fracaso de ninguna índole en la vida de Cristo. Por lo tanto, no había razón por la cual la muerte pudiera tocar su cuerpo. Entonces tuvo que entregarse. Él se ofreció como un sacrificio para la paga del pecado del hombre. Y la sangre de Cristo solamente es la que podía redimir al hombre. No podía ser la sangre de algún otro. No podía ser la sangre de Moisés, la de Pablo, la de Pedro, la de nadie. Tenía que ser una sangre que le perteneciera a un hombre, porque tenía que ser un hombre el que muriera, un representante de la raza humana, un hombre, pero este hombre tenía que ser perfecto, o sea, Dios. Solo Dios es perfecto. Pero Dios es espíritu, Dios no puede morir, por lo tanto tuvo que convertirse en un hombre para poder ir a la cruz y morir, y hacerlo por nosotros en lugar nuestro, como nuestro sustituto, nuestro hombre representante. Amén. Entonces, todos los creyentes están en Cristo como resultado de nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz, que resultó en la resurrección. Él resucitó porque Él pagó por todo pecado. La muerte no pudo tomarle, no pudo atarle, no pudo enseñorearse de Él. Es decir, la muerte no podía tener ningún derecho sobre Cristo. No podía aguantarle allí. Él es levantado por el poder del Espíritu Santo al haber pagado el precio. Y al estar nosotros en Cristo, es de gran importancia que estar meramente con Cristo. En la mente de Dios, cuando Jesús murió en el Calvario, Él no lo hizo por Él mismo, sino por pecadores perdidos, en realidad por toda la humanidad. Y la fe en Cristo de parte del creyente ubica al creyente en Cristo Jesús. En realidad lo ubica en su muerte, lo ubica en su sepultura y en su resurrección. Estamos literalmente en Él. Gloria a Dios. Ahora, lo que es preocupante es que muchos creyentes no conocen nada de todo esto. Nunca han oído estas cosas. Han oído alguna que otra cosa, pero no han oído esto. Es decir, conocen poco o nada en cuanto a la cruz del Señor Jesucristo. Cuando ellos se les dio el Evangelio, fue un Evangelio en parte. Se le habló de Jesús, pero de la cruz de Cristo en sí, de lo que Él hizo en la cruz, muy poco entienden, muy poco ha sido mencionado. ¿Y qué sucede? Cuando se separa a Jesús de la cruz de Cristo, se separa Jesús por un lado y la cruz no tiene ninguna consecuencia. Lamentablemente, las personas están poniendo su fe en un Cristo, pero que es un Cristo sin cruz, es un Cristo sin sangre, es un Cristo que es otro Jesús, como Pablo lo dijera en 2 de Corintios 11, en el versículo 4. Dice, no, ese es otro Jesús, es otro espíritu, otro evangelio. El evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz, es el mensaje de la cruz. De la resurrección no había ningún tipo de dudas. No había duda de que Cristo resucitaría. ¿Por qué? Porque la resurrección fue la manifestación, fue el efecto un efecto inevitable de lo que Él cumplió en la cruz del Calvario. Si el Señor Jesús le hubiera faltado
redimir o expiar, ¿no? Debería decirse. Si Cristo no hubiera expiado por un solo pecado sin expiar, entonces no hubiera resucitado de los muertos. Él resucitó porque todo pecado fue expiado, gloria a Dios. Cristo fue y es nuestro sustituto. Y fe en Él, es decir, en lo que Él hizo en la cruz. Cuando Pablo dice esta frase, fe, o sea, en Cristo, en Él, ¿en quién? Y estos derivados, en Jesucristo, y vemos esta palabra en, y estos derivados que Pablo usa, él está refiriendo en su muerte, amén, en lo que Él hizo. Y esto no es explicado en las iglesias. Entonces la gente tiene la fe puesta y dice, no, mi fe está puesta en Dios. Bien, está bien. Mi fe está en la palabra. Está bien. Pero tiene que entenderse qué significa tener fe en Dios. Fe en Dios, la fe que Dios reconoce, fe en Él, en Dios, tiene que estar dirigida a su Hijo amado y lo que su Hijo amado hizo en la cruz. Amén. Nuestra identificación con Él nos otorga todas las grandes victorias ganadas por Cristo en su gran sacrificio. Gloria a Dios. Consecuentemente, nuestra fe debe estar siempre anclada en la cruz y más particularmente lo que Cristo hizo allí. No estamos hablando de una cruz de madera, lo que Él hizo allí. Por esto es que estamos en Él y la manera en la que estamos en Él es esta, es por la cruz de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a una pausa y volvemos. Cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús.
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos entonces. Estábamos hablando sobre lo que es estar en Cristo Jesús. Mucho más puede decirse sobre esto, claro. Pero es estar en Él, es confiar en Él, es depender de Él, es creer en Él. Ahora, siempre y cuando seamos fieles a este entendimiento, esta creencia, este hecho, esta verdad, entonces siempre perteneceremos en Cristo, estaremos en Cristo. O sea, no es que estamos en Cristo en el momento de la salvación, sino que nosotros debemos seguir estando en Cristo. Cuando dice aquí santos y fieles en Cristo Jesús, está diciendo a los santos, amén, los que están salvos, nacidos de nuevo, y a los fieles y que siguen siendo fieles, ¿no? Siguen siendo fieles en Cristo Jesús. Siempre fieles. ¿En qué? En creer en Él. ¿En qué hay que creer? En lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es nuestra fe en la cruz. Es incorporada no solo con la victoria sobre todo pecado, sino también la vida más abundante que Cristo prometió. Muchos de los creyentes dejan la cruz en el momento inicial de salvación. Ahí quedó arrumbada la cruz del Señor Jesucristo. Es decir, el significado de la cruz, lo que Él hizo allí, lo que Él cumplió allí y lo que eso significa para mi diario vivir. Entonces no, dice, la cruz debe ser llevada a lo largo de toda nuestra vida. Dice que el Señor Jesús dijo, aquel hombre que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. Y nos olvidamos de cada día, estas dos palabras, cada día. ¿Ven? Nosotros nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz de Cristo cada día. No está hablando dice, tomen su cruz. Y la gente piensa que está hablando de una carga, de un sufrimiento, de alguna aflicción. No. Tomar la cruz. Es que nosotros vamos con Cristo al Calvario. Hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él, y hemos sido resucitados con Él a una nueva vida. Y la fe nuestra debe ser renovada en eso todos los días, porque justamente ahí es donde va a ser dirigido el ataque. En que la fe esté puesta en uno mismo y no en Cristo. Entonces de esa manera es la vida más abundante que Cristo prometió. Muchos hablan la vida abundante, pero no hay vida abundante sin cruz, hermanos. A todos aquellos que hablan y predican y dan mensajes motivacionales, no hay mensaje motivacional. El mensaje motivacional es es la cruz de Cristo. Y si eso no le motiva, nada le va a motivar. A seguirle, a servirle, a creer, a vivir para Él. Debemos entender que hemos sido plantados, escuche, plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Y al confiar esto, parados en esto, nunca dejando esto, es lo que nos garantiza la semejanza de su resurrección, gloria a Dios, que es decir, la constante operación de resurrección, de esta vida de resurrección. No está hablando de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento, no. Está hablando una vida de resurrección, una vida nueva. Vida en nosotros. Ríos de agua de vida. Esta es la vida de resurrección. Pero no puede haber semejanza de su resurrección si primero no está la semejanza de su muerte. Entonces muchos hablan de esta vida de resurrección, pero no hay cruz, no hay muerte, no hay sangre, no puede haber esto. Esta es la salvación. Y creer o ser fieles a esta obra divina. Y si nos apartamos de esta premisa, entonces perdemos nuestro lugar en Cristo. Lamentablemente ha habido muy poca predicación en cuanto a la cruz del Señor Jesucristo en las últimas décadas. Por eso es de gran bendición estos comentarios, el evangelista Jimmy Swaggart, los comentarios que estamos viendo, amén, y todo este material que el Señor ha traído a nosotros para poder hablarlo y explicarlo. Bueno, muchos puedan explicarlo mejor, pero el Señor nos ha dado la gracia para poder presentarlo a través de esta pequeña y humilde plataforma.
Entonces, debido a la tan poca enseñanza en cuanto a la cruz del Señor Jesucristo, vemos la condición en la cual se encuentra la iglesia. Una condición, un declive espiritual profundo. ¿Cómo puede salir la iglesia de ese pozo? Porque por fuera se ve todo como si estuviera bien, pero no está todo bien. Está todo mal y muy mal. Tenemos aquí en el libro de Apocalipsis la descripción de la condición espiritual de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia presente, la iglesia apóstata, la iglesia de ahora. Tenía una percepción esta iglesia acerca de su condición espiritual. O sea, esta iglesia, si la iglesia de la Odisea hacía una aseveración de su estado espiritual, ¿cuál era el resultado? ¿Cómo se veían ellos? Bueno, como se veían los de la Odisea, es exactamente como se ve la iglesia moderna hoy. O sea, cómo ellos creen, cuál es la percepción que la iglesia moderna tiene de ella misma. Y aquí el Señor les dice, ustedes, vean esto. Dice el Señor primeramente, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, bien que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice, porque tú dices, ¿ven? El Señor sabe qué es lo que la iglesia proclama, qué es lo que la iglesia dice, qué es lo que la iglesia piensa de sí misma, cuál es el análisis que hace la iglesia de la iglesia misma. Y dice, tú dices, ¿qué es lo que dice la iglesia moderna? Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esta era la consideración. Consideraban equivalente el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales, lo cual no es así. Y entonces el Señor dice, pero tú no conoces, o sea, tú no sabes cuál es tu condición verdadera. Y en realidad tú eres un desgraciado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Esta es la condición de la iglesia presente. Escuche. Esta es. Y la tragedia está en el hecho de que la iglesia, aunque se recreaba en sus riquezas materiales, en sus grandes campañas, en sus grandes denominaciones, en sus grandes logros, no estaba consciente de su pobreza espiritual. Lo que de nuevo es indicativo de la iglesia moderna. Bueno. Ahora, la iglesia necesita un mover de Dios, obviamente, porque podemos decir que la iglesia está en un mayor peligro en el tiempo presente más que en ningún otro tiempo, debido a que estamos muy cerca de la venida del Señor. Y la iglesia mayormente ha cambiado la justicia y la santidad por otras cosas, por el entretenimiento en la iglesia, por la psicología humanística ya hace muchos años. Y la fe ha sido dirigida a todo tipo de direcciones erróneas, pero poco o nada centrada en la cruz del Señor Jesucristo. Ya no se canta en el Monte Calvario. Ahora se canta otra cosa. Algo que, por supuesto, alimente la gratificación personal. Como resultado, no es fe, esto no es fidelidad, por lo menos aquella que Dios pueda reconocer. Todo mover de Dios que ha tenido lugar en la historia ha sido traído cuando la iglesia volvió a la cruz. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo, a hoy, a siempre. Y esto es absolutamente esencial porque la cruz es el fundamento de la iglesia. Y esta se desvía cuando deja este fundamento. Consecuentemente, para que la iglesia pueda servir a Dios, siempre debe ser llevada de vuelta a este fundamento. Y en las últimas décadas, el mensaje de la iglesia ha sido la fe, en vez de ser la cruz. Dice, pero está bien que sea la fe, sí, pero es una fe no en la cruz, es una fe en otra cosa.
Esta fe no está centrada en la cruz del Señor Jesucristo, sino que es una fe centrada en la confesión positiva del hombre, centrada en lo que el hombre puede hacer. Y la fe de la Iglesia ha sido desviada hacia el dinero, las riquezas, la posición, el lugar, las cosas, los beneficios materiales, cumplir los sueños, avanzar, un montón de cosas. Prácticamente lo mismo de lo cual está detrás el mundo. ¿Cuáles son las 3 cosas de las cuales el mundo está detrás? Salud, dinero y amor, ¿sí o no? Siempre lo mismo, salud, dinero y amor. La gente que va y consulta al psíquico, consulta al brujo, consulta al curandero, consulta a todo, al espiritista. ¿Cuáles son las 3 cosas por las que él va a consultar a esta gente? ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor. Y la Iglesia ahora está metida en ese asunto también. Mientras que muchos hablan de la fe en la palabra, en realidad es fe en la palabra que ha sido pervertida. Israel hizo lo mismo con la ley y la Iglesia está haciendo lo mismo con las promesas de Dios. Las promesas de Dios, sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, cuando la Iglesia habla, tienes que creer en las promesas de Dios. Y cuando se dice las promesas de Dios, la gente ya está pensando en cosas materiales. No. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todas están ancladas en la cruz de Cristo. Cuando Dios le prometió a Abraham lo que le prometió, ¿qué le prometió? Que por su simiente vendría la promesa. ¿La promesa quién era? Cristo Jesús. La promesa no era un carro, la promesa no era una casa, la promesa era un hombre, un salvador para la raza humana perdida. Este es, cuando la palabra del Señor en Génesis también 22 habla acerca, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Esta era la provisión, hermanos. Dios proveerá. Y la gente dice, Dios proveerá. A cualquiera le decimos, bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. Se lo decimos a los impíos, lo decimos nosotros. ¿Qué es lo que Dios proveería? ¿Qué es lo que Dios dijo que iba a proveer? Un cordero para el holocausto. Cristo Jesús, el Señor. Esta es la provisión de Dios. Y junto con ese cordero vienen los demás. Entonces vemos que este es el fundamento, este es el poder y esta es la veracidad. El símbolo en el Antiguo Testamento era el altar del holocausto. Era el altar de bronce. Olvídese de poder llegar al lugar santísimo, al arca del pacto, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la shequina de Dios. Primero, el altar de bronce. Y si no se pasaba por el altar del holocausto, allí no había nada. Sin sangre no hay remisión de pecados. No hay relación con Dios, no hay comunión con Cristo. Todo primero debía ir al altar de bronce o altar del holocausto, que era un tipo de la crucifixión de Cristo y el pago de la penalidad por el pecado del hombre, antes que pudiera entrar al lugar santo y lugar santísimo. El fundamento, lo que están haciendo hoy, están tratando de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, rompiendo un pedacito allí de la pared y entrando por donde sea. No hay entrada. El Espíritu Santo pone un gran cartel que dice, paren ahí, no hay entrada. Si no es por la cruz, no habrá entrada. El fundamento de la cruz fue tipificado en los sacrificios y cumplido en la realidad de la crucifixión de nuestro Señor. Y si dejas esto, o si has dejado esto, entonces tú te has apartado, tú te has separado, tú has dejado el primer amor. Has dejado el Evangelio, has dejado la salvación, has dejado toda posibilidad de vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor. En el próximo programa vamos a tratar con el versículo 2 del capítulo 1, que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y vamos a tratar con esto, la gracia y la paz. Gloria a Jesús. Dos virtudes, dos atributos, dos regalos, gloria a Jesús, que están juntos.
La gracia va a traer esta paz. Si realmente estamos viviendo en la gracia de Dios, que ha sido manifestada por la cruz de Cristo, esa es la gracia. La gracia es el favor inmerecido, la gracia es la bondad de Dios que ha sido otorgada a aquellos que no la merecen. Entonces sí habrá paz. Esta paz es una paz que va más allá de la paz justificadora, sino que es la paz santificadora, que solamente se obtiene cuando estamos viviendo en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Vamos a dejar hasta ahí y volvemos en el próximo programa para seguir nuestro estudio del libro de Efesios. Y nos quedamos aquí en la radio. Recuerden que en momentos más comienza el culto de los viernes aquí en Radio C4 con Marcelo y con las hermanitas. En el nombre del Señor Jesús, alabe el Señor y dele gloria y honra. Y esta noche, como todos los viernes, tenemos culto 7:30. Por favor, no se lo pierda. Que el Señor continúe bendiciéndoles. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado.
salud.